¿Te imaginas sentarte frente a la policía, saber que eres inocente y aún así acabar confesando un crimen que no cometiste? No hablamos de personas culpables intentando negociar. Hablamos de personas completamente inocentes. Personas que terminaron en prisión sin realmente haber cometido ningún crimen. Y ahora os haré una pregunta muy inquietante. ¿Por qué creéis que alguien haría eso? Hoy vamos a hablar de la psicología de la falsa confesión. Y verás que no es tan imposible como parece. ¿Qué ocurre realmente en un interrogatorio real? En los interrogatorios reales no todo es como las películas. No siempre hay gritos ni violencia. A veces lo que realmente destruye a una persona en un interrogatorio solo es el tiempo. Y es que un interrogatorio puede durar desde 12 horas, 16, 18, 24 horas, incluso más. Y además, no solo es el tiempo lo que pasa en el interrogatorio, es la repetición constante. La persona que interroga hará las mismas preguntas una y otra vez, las mismas insinuaciones, la misma frase "sabemos que lo hiciste", y con el paso de las horas la atención disminuye, la resistencia mental baja, la capacidad crítica se debilita y el cerebro en sí se agota. Y cuando el cerebro se agota, empieza a buscar una salida rápida. Otro de los aspectos que ocurren en los interrogatorios y lleva a que la persona haga una falsa confesión es la privación del sueño. Dormir es algo que hacemos todos en nuestro día a día. Dormir es algo que hacemos naturalmente todos en nuestro día a día. No es un lujo, al fin y al cabo es una necesidad biológica básica. Y después de 18, 16, 24 horas sin dormir en un interrogatorio, el cuerpo empieza a dar señales y tiene una serie de consecuencias, como por ejemplo, en esa situación se da una disminución de la memoria, también se altera la percepción, por lo que se aumenta la sugestión e incluso tomamos peores decisiones racionales porque se reduce la función ejecutiva. Y es que muchas personas interrogadas coinciden en que han pasado la noche sin dormir o han pasado días previos al interrogatorio sin dormir o incluso han sido despertados de forma brusca para declarar. Han estado en situaciones de estrés severo para su cerebro y un cerebro agotado es un cerebro vulnerable. Estas personas, o mejor dicho, su cerebro no piensan igual, no razonan igual y no recuerdan igual. También hace mucho en esas falsas confesiones, en esos interrogatorios, el aislamiento. Este aislamiento rompe algo muy básico que necesitamos todos los seres humanos, el apoyo social. Poneros en situación, imaginaros que estáis en una sala solos, sin vuestra familia, sin abogados, sin nadie que pueda validar vuestra versión. Cualquier persona se sentiría indefenso. Por eso en ese aislamiento se genera una sensación de abandono, de mayor vulnerabilidad e incluso mayor dependencia del interrogador. Y es que aquí ocurre algo psicológicamente clave. Y es que ahora la única figura de referencia pasa a ser el interrogador, o sea, el policía. ¿Y qué pasa si esta persona insiste en que eres el culpable? Pues tu cerebro en esas circunstancias empieza a dudar hasta de sí mismo. Por eso a esta falsa confesión también se llega a través de la presión. La presión no tiene por qué ser siempre agresiva. Puede estar disfrazada con frases como "si cooperas todo será más fácil", o una frase que se ha escuchado mucho: "si colaboras el juez te tendrá en cuenta que has colaborado", o "solo queremos la verdad", o incluso "sabemos que fue un accidente". Digamos que con esta frase el interrogador crea una narrativa y poco a poco la persona intenta encajar su historia en esa narrativa que, recordemos, la ha formulado la persona que tiene enfrente, que lo está interrogando en esas condiciones de presión y que además es la autoridad. Encajar en esa narrativa presentada por el interrogador es algo que en esa situación de alta presión el cerebro hace porque también busca coherencia, incluso cuando esa coherencia es falsa. Para rematar, siempre está por medio en los interrogatorios las técnicas de manipulación. Una técnica de interrogatorio muy usada durante décadas, por ejemplo en Estados Unidos, se llama el método Rey. Mediante esta técnica, el interrogador le dice al sospechoso que tiene pruebas contra él, aunque no sea así. También dentro de este método, el interrogador minimiza la gravedad del crimen éticamente hablando, le quita importancia moral al hecho. A veces también presenta dos opciones, que es: ¿lo has hecho con intención o fue un accidente? Pero de tal manera que te culpa. La clave de este método es que el interrogador no pregunta si lo hizo, directamente se asume que lo hizo. Y de esta forma se le incita a elegir la versión menos grave. El cerebro en estas circunstancias puede incluso aceptar esta falsa dicotomía, porque el cerebro no está diseñado para estar soportando presión durante horas y horas, y mucho menos cuando está solo, asustado y agotado. En estas condiciones, la prioridad deja de ser decir la verdad para pasar a sobrevivir en esa situación. Os cuento ejemplos de 3 casos donde ocurrió todo esto. El llamado caso de los 5 de Central Park. En 1989, 5 adolescentes fueron acusados en Nueva York de una fuerte agresión.
Los adolescentes tenían entre 14 y 16 años. Fueron interrogados durante horas sin abogado presente y al final acabaron confesando e incluso fueron culpados. Sus confesiones fueron contradictorias y no coincidían, pero a pesar de ello, como digo, fueron culpados y pasaron años en prisión. Y más tarde, años después, el ADN demostró que eran inocentes. Entonces, ¿por qué confesaron? Por fatiga, miedo, creer incluso que si confesaban se podían ir a casa. Y es que esto es clave. Muchas personas creen que por confesar algo que no hicieron, se escaparían de ese interrogatorio. Es la forma más rápida de terminar con ese interrogatorio. Y no lo es. Otro de los casos donde se ve evidente todo esto de la falsa confesión es en el caso de Brendan Daisy. Brendan tenía 16 años, tenía un coeficiente intelectual bajo y fue interrogado sin presencia de un abogado. Los agentes durante el interrogatorio le sugerían respuestas, lo corregían cuando no decía lo correcto según ellos, le decían que sabían que había estado allí. Hasta en un momento uno de los agentes que lo interrogaba le dice: ya sabemos lo que pasó, solo necesitamos que nos lo digas tú. Brendan, agotado y confundido por esa situación, al final terminó repitiendo algo sugerido por los agentes. Esto claramente fue un ejemplo de una confesión inducida. Otro caso sorprendente fue el de Ryan Ferguson. Se dio el caso en el que en el año 2001 un periodista fue asesinado en Missouri. Ryan fue condenado por el testimonio de un amigo suyo que declaró que habían cometido el crimen entre los dos. Y aunque no había pruebas, ni ADN, ni pruebas físicas, ni nada, solo la confesión de uno de sus amigos, Ryan fue arrestado. Años después, el amigo admitió que había confesado eso por la presión policial, pero Ryan ya había pasado casi 10 años de prisión siendo inocente. Entonces, ¿por qué el amigo confesó? Se dio el caso que en el interrogatorio al amigo le convencieron de que había reprimido recuerdos, le sugirieron que estaba allí, que tendría que haber otra persona, también le dijeron que si colaboraba serían las consecuencias menos graves, por lo que el interrogador lo que hizo fue sembrar la duda en su memoria. Y aquí entra algo brutal psicológicamente. Cuando repites una historia muchas veces, incluso si es falsa, el cerebro puede llegar a integrar esa historia como si fuese parte de tu memoria, como si fuese un recuerdo. La mayoría de nosotros creemos que jamás vamos a confesar algo que no hicimos, pero se ha comprobado en muchas ocasiones que bajo presión el cerebro no funciona como nosotros creemos. Y así se ha visto en tantas noticias y en tantos casos en el que las personas dicen que no harían eso jamás, o sus familiares dicen esta persona no haría eso jamás, y al final acaba cometiendo una locura en un momento determinado. ¿Qué ocurre entonces en el cerebro? Bajo ese estrés extremo, el cerebro lo que busca es supervivencia. Se activa el sistema de supervivencia y esto hace que disminuya la capacidad racional. Aumenta la capacidad para escapar del peligro y es precisamente ese interrogatorio lo que ven las personas como un peligro del que quieren escapar. En esta situación de presión, por lo que vemos, el cerebro busca escapar sea como sea y la prioridad deja de ser la verdad. Y dentro de estas falsas confesiones se pueden encontrar tres tipos. Las voluntarias, personas que buscan simplemente atención o que tienen algún trastorno. Las falsas confesiones que son coaccionadas pero de forma complaciente para complacer, personas que confiesan para terminar el interrogatorio, y un tipo de falsa confesión que es el más inquietante, la falsa confesión coaccionada internalizada, es decir, que la persona llega a creer que lo hizo de verdad, en el que la persona duda de su propia memoria. En el caso anterior que os conté, en el de Meredith Ketcher, vimos como una confesión contradictoria marcó todo el ritmo de la investigación, y cómo una mentira bajo presión en un interrogatorio llegó a interpretarse como una prueba. Si no viste el caso, te animo a verlo, es el anterior a este vídeo. A todos nos gusta pensar que si somos inocentes no confesaríamos algo que no hicimos, pero la realidad es cierto que es más compleja, y ya hemos visto que la mente humana es muy frágil bajo la presión, y a veces la justicia tristemente depende de entender eso. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete si no lo estás. Nos vemos pronto.